apretados, con tareas, exámenes, la universidad, etcétera, etcétera. Así que ahorita todos estamos un poquito presionados, ¿verdad? Lo digo por mi experiencia. Ahorita los maestros como que se han emocionado mandando tareas y con clases y que sí, que lo otro. Pero qué bendición que podemos estar aquí, ¿verdad? Tomar este tiempo y dedicárselo al Señor. La verdad que es una alegría y una bendición poder verlos a todos, aunque sea por el teléfono, ¿verdad? Como decimos siempre, pero es una alegría verle los rostros, es refrescante y pues gracias al Señor, ¿verdad? Que podemos tener este tiempo. Así que vamos a comenzar con una oración. Si hay algún voluntario, pues amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Amén. Gracias que tú nos reúnes. Esta tarde nos abrimos a ti. Abrimos todo nuestro ser, Señor, para que tú nos hables y te dispenses un poco más en nosotros. Amén. Sí, Señor, gracias por esta reunión. Gracias porque estamos de nuevo reunidos por esta comunión. Gracias porque tus misericordias siempre están alcanzándonos, Señor, cada día. Gracias porque seguimos perseverando en tu palabra. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Y pues bendecido cada uno de los que estamos aquí, Señor. De los que no pudieron entrar también, Señor. Gracias por cada uno de los que estamos aquí presentes. Amén. Amén. Sí, realmente que es una bendición poder compartir este tiempo, ¿verdad? Regalarle este tiempo al Señor. Y pues ahorita vamos a pasar al tiempo de la palabra. Vamos a cambiar un poquito la modalidad hoy. Así que ahorita vamos a ir a la palabra que nuestro hermano Andy, pues, dale, te toca. Amén. Em, pues qué gusto estar con todos ustedes nuevamente. Y la palabra de hoy tiene continuidad con lo que hemos venido hablando las semanas anteriores. De hecho, si se recuerdan, lo primero que hablamos fue acerca de la regeneración. La semana pasada hablamos acerca de la palabra. Y hoy pues toca hablar acerca de la comunión. Entonces, lo que vimos la semana pasada tiene mucho que ver con la comunión. Entonces, si recordarán, la semana pasada hablábamos de que debemos tener tiempo en la palabra, que la palabra aún nos ilumina por completo y que expone todo lo que nosotros somos y nos hace confesar al Señor. Entonces, para empezar acerca de la comunión, pues comunión es una palabra compuesta, es una palabra formada por común y otra palabra es unión. Entonces, común, unión. Entonces, esta palabra compuesta nos hace referencia a que tenemos que estar en un común acuerdo, o sea, estar de acuerdo en una sola cosa. ¿Y por qué la palabra que miramos la semana pasada, que es acerca de la palabra de la Biblia, tiene que ver con esto? Pues fácil y sencillamente hay dos tipos de comuniones, una comunión vertical y una comunión horizontal. Entonces, la comunión vertical tiene que ser esta en la que tenemos una comunión con el Señor. Entonces aquí es donde tiene relevancia nuestro tiempo con el Señor. Primero, nosotros tenemos que tener comunión con Dios. ¿De qué manera? Pues hay muchas maneras. Primero podemos orar,
después podemos leer su palabra, después podemos invocar el nombre del Señor, podemos cantar un himno. Hay tantas maneras que podemos tener comunión con Dios. Entonces, tal vez nuestros tiempos con el Señor estén un poquito mal, o tal vez no lo estemos teniendo. Y entonces debemos darnos cuenta de que aún esto es muy necesario para que podamos tener una comunión directa con Dios. De hecho, la comunión la comunión horizontal depende de la comunión vertical. ¿De qué manera? Ya que si yo vengo y por las mañanas tengo mi tiempo con el Señor, yo puedo ir a tener mi comunión horizontal. ¿Y qué es la comunión horizontal? Es la comunión que yo tengo con otras personas, con otros hermanos, con mis padres, con mis amigos. Entonces, esta es la comunión horizontal. Pero muchas veces nosotros venimos y hablamos de cualquier cosa con nuestros amigos, con nuestra familia, con los hermanos, pero en realidad lo que deberíamos de hablar es solo Cristo y solo lo que hay en la palabra. De hecho, eso es lo que el Señor nos está llamando siempre. Y pues si yo tengo mi comunión vertical, o sea, mi comunión con Dios, mi tiempo con el Señor, con Dios, yo voy a tener estos tiempos y van a ser de mucho ganar. Entonces, esto va a hacer de que hay un cambio en mí. ¿De qué manera? Tal vez ya las cosas que yo hacía o pensaba antes ya no va a ser así. Y entonces, al tener más tiempo con el Señor, la comunión vertical va a ser un poco más fluida. Tal vez al principio nos cueste, porque tal vez digamos, a mí me cuesta orar, no sé orar muy bien. O tal vez digan, cuando yo vengo a leer la palabra me quedo dormido. O tal vez diga, cuando yo oro o cuando yo invoco el nombre del Señor, pues siento que no toco nada, siento que el Señor no me habla o el Señor no me escucha. Pero la clave está en hacerlo un hábito, en hacerlo un hábito día tras día. A pesar de que no sintamos nada, el Señor está laborando y está haciendo que algo fluya dentro de nosotros. Entonces, esa comunión vertical va a fluir más suavemente. Y entonces, una vez que nosotros tengamos esta comunión vertical, se nos va a hacer fácil tal vez hasta traerle alguna situación a algún hermano o aún a mi familia o a algún amigo. Porque de hecho, tal vez yo venga y tengo un problema, tal vez tengo necesidades económicas o aún necesidades emocionales y pues tengo que abrirle esas cosas a alguien. Entonces tal vez yo no hallo la manera de cómo abrirle eso a otra persona. Pero cuando yo tengo mi comunión vertical y ya le he dado eso que me está pasando al Señor primeramente, yo puedo venir a un hermano o a mi familia o a un amigo para que podamos orar por eso. Porque tal vez pensemos de que la comunión horizontal signifique que yo voy a ir a donde una persona a buscar un consejo. No debemos estar claros de que no vamos a donde una persona que nos dé un consejo. Debemos ser estos que van a otra persona para tener común unión, estar de acuerdo en un asunto y orar por eso. Entonces, eso va a hacer que la vida del Señor en nosotros aún crezca más. Si ya tenemos la regeneración, si ya tenemos nuestra lectura y nuestros tiempos con el Señor, el siguiente paso es tener comunión. Entonces, eso va a hacer que la vida del Señor en nosotros crezca más todavía. Y eso va a ser de mucho, mucho ganar, nos va a salvar de muchas situaciones que tal vez nosotros pensemos que tenemos total certeza de eso. Porque, ¿qué tal? Imagínense esto, me los pongo como un ejemplo tal vez bien secular.
Pero, ¿qué tal si nosotros queremos comprarnos un carro? Y nosotros lo compramos porque decimos, ese es el carro que yo quiero, es el carro que toda mi vida yo he querido. Y cuando al fin lo podemos comprar, el carro nos sale que el motor está malo, que los radiadores aquí, que tiene un millón de problemas el carro. Pero, ¿qué tal si yo antes de eso, yo le hubiera orado al Señor, Señor, yo quiero tener un carro. Señor, mira, este carro te va a pertenecer a ti y te va a servir a ti. Y después de haber orado de esa manera al Señor, yo voy donde un hermano y le digo, hermano, fíjese que yo quiero comprar este carro. Y tal vez ese hermano aún tiene más conocimientos de automóviles que yo. Entonces el hermano me va a decir, no, hermano, mira, este carro tiene problemas en esto, este carro tiene problemas en lo otro, y es mejor que te compres otro. Entonces eso me va a salvar. La comunión me está salvando de una situación que tal vez por mis propios conceptos o por mis propias emociones yo quería estar en esa situación. Entonces la comunión nos salva de muchas situaciones, de muchas situaciones, y debemos estar claros en eso, porque en muchas ocasiones aún nos da pena ir a hablar con otros acerca de lo que nos pasa, pero gracias al Señor que nos está mostrando de que podemos tener comunión, de que existen dos comuniones, la comunión vertical y la comunión horizontal. Que la comunión vertical, perdón, que la comunión horizontal depende de la comunión vertical. Porque, como les digo, si tenemos la comunión vertical, el mismo Señor nos va a llevar a tener comunión entre nosotros. Vamos a sentir aquella necesidad dentro de nosotros de ir donde otros hermanos y poder hablar con ellos la palabra de Dios, de poder orar con ellos, de poder invocar el nombre del Señor, aún de cantar un himno. Tan fácil como eso. De todas esas situaciones nos salva el Señor. Entonces, los animo a que podamos tener esta comunión vertical, que es nuestros tiempos con el Señor, y aún los animo a que podamos tener comunión entre nosotros. De hecho, nosotros siempre queremos que ustedes, todos entre nosotros, todos tengamos comunión. De hecho, hay un anuncio al final, siempre al final de las reuniones, siempre decimos una cosa. Si usted tiene duda de algo que se habló en la reunión, por favor, escríbanos. Si tiene confianza con alguien específico, escríbale a esa persona para que le pueda aclarar algo. Eso es comunión. En todas las reuniones estamos repitiendo lo mismo, que por favor tengamos comuniones. Entonces, porque de esta manera aún vamos a ser claros, porque tal vez yo no entiendo algo de lo que yo estoy hablando. Por ejemplo, tal vez yo le diga a Daniel, fíjate que yo no entendí muy bien qué es eso de la comunión. Ah, pues Daniel me va a explicar. Mira, existen dos comuniones, una vertical y una horizontal. Y me va a decir, y la comunión nos salva. Entonces, aún la comunión nos aclara. Entonces, eso era lo que los queríamos abrir hoy, en este día, de que este es el tercer asunto para que la vida del Señor crezca en nosotros. Como les decíamos, la regeneración, tener tiempos en la palabra y ahora la comunión. Todo esto tiene una secuencia. Entonces, la regeneración es el primer paso que nosotros damos, es aceptar a Cristo en nosotros y que Él sea el que se deposite en nosotros, en nuestro corazón, para que podamos serle de provecho a Él. Después está los tiempos en la palabra, que es mediante la palabra que conocemos al Señor. La semana pasada mirábamos de que la palabra de Dios es el mismo aliento de Dios. Entonces en la palabra encontramos a Dios mismo. Y hoy pues damos un paso más a la hora de que la vida del Señor crezca en nosotros, que es la comunión. Cuando nosotros venimos y tenemos tiempo con el Señor va a hacer algo en nosotros y nos va a mover nuestros pies hacia otros hermanos, hacia otras personas, para que tengamos este común acuerdo, para que podamos orar, para que podamos platicar, para que podamos aún disfrutar más del Señor. Y recuerden, la comunión nos salva de muchas situaciones. Entonces, por eso es importante. Entonces, esto es lo que le traíamos hoy y amén.
espero de que podamos disfrutarlo aún más en los grupos. A veces, bueno, una vez escuchaba que un hermano que siempre nos decía que era importante tener tres tipos de amigos en la iglesia. Uno menor, uno de nuestra edad y uno mayor. Y yo preguntaba, pero ¿para qué quiero un amigo mayor? Alguien que tenga el doble de mi edad, digo yo. Pero pensándolo, ¿verdad? Me quedé con esa palabra y después pensándolo. Y escucha, obviamente, ¿verdad? Ya pasó hace como 10 años lo que yo estoy pasando ahorita. Entonces, ¿quién mejor que me puede aconsejar que alguien que ya pasó por ciertas situaciones? Entonces, muchas veces, bueno, antes, ¿verdad? Cuando estaba en el colegio, a veces buscaba consejo en mis amigos o en alguna amiga, en conocidos, ¿verdad? Del colegio, vecinos, etcétera, etcétera. Y algo muy curioso es que siempre eso no me llevaba por buen camino, los consejos que me daban. Y no es que no tenían razón o no, simplemente estaban hablando ellos, o sea, por su opinión, su pensamiento, lo que ellos creían correcto. Pero luego comencé a tratar como que de buscar a los hermanos cuando tenía una cierta situación y ciertamente que abrirse a un hermano es increíble, es lindísimo, es como, bueno, es abrirse al Señor básicamente, porque cuando me abro a un amigo siento esa cierta como en el pecho, como, escucha, ¿será que lo va a contar o todo el mundo se va a dar cuenta? Pero siempre que me he abierto con un hermano, he tenido comunión, he tenido esa paz siempre, de que estoy hablando con el Señor prácticamente. Y nunca, no es porque los hermanos sean increíblemente sabios, sino porque es el Señor el que habla a través de ellos. Entonces, siempre que yo he tenido una comunión con un hermano, siempre que he tenido una situación, un problema, siempre los hermanos dicen cosas acertadas o a veces no me gusta, de hecho, lo que me dicen, pero tienen razón. Y al final, la comunión no es algo, bueno, antes yo miraba la comunión como, me van a regañar o algo, qué sé yo. Y la comunión simplemente es platicar con el Señor, básicamente. Es abrir nuestro corazón con personas que no son ellas las que están opinando, sino el Señor a través de ellos. Así que he disfrutado mucho. Yo disfruté, es mi porción, ¿verdad?, esta palabra. Así que ahorita, pues, tenemos que disfrutar, ¿verdad?, esta palabra con canto y le toca a nuestra hermana Marely. Así que, amén. Démosle. Si andamos en luz como Él es en luz, tenemos comunión unos con otros. Si andamos en luz como Él es en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Amén. Que la sangre del Señor Jesús nos limpie de todo pecado. Pues ahorita vamos al tiempo de grupos. Podemos platicar, podemos compartir, perdón, acerca del reto bíblico que hemos estado llevando o de la palabra. Esta vez pues, vamos a retomar una vieja costumbre que teníamos antes y es que pues de los grupos
vamos a elegir a 2 personas para que cuando regresemos den su testimonio, lo que más disfrutaron, porque sabemos que a veces platicamos más en el grupo, pero ya cuando salimos todos nos da como penita. Entonces ahí, pues en los grupos se platica, al final se decide, pues, quién va a tener la bendición de compartir. Así que recuerden, son 2 por grupo. Así que podemos pasar al tiempo de grupo ya. Nada. ¿Cómo está? Hola. Andy, Andy. La Lucía. Ahí Y está la todo. presencia. Ahí están toda la presencia porteña. Eso. Hola, Ale. Hola, Dani. Hola. Hola, Natalie. Olis. Y las gemelas no están. ¿Dónde están las gemelas? ¿No? ¿Y Lizzy? No están ocupadas con las estudios. Yo no te escuché muy bien, Danielito. Te escuché bien lejos. Es que yo ya no quiero salir en cámara, entonces que salgan ellos. Está bueno. Me parece excelente. A ver, la presencia porteña nos quiere compartir algo de lo que le gustó de la palabra. Empecé en vos, Monse. Ah, no, a mí ya están aburrida de escucharme hablar. Yo quiero escuchar a Ale. Yo también. Votan, que yo siempre Después te digo. No. Bueno, yo creo que nosotros aquí estamos experimentando el primer comunión. El hecho de que Andy y yo nos hayamos venido a estar aquí con Alexandra y Daniel. Y se siente bonito poder estar con ellos, porque aunque nos hemos visto de repente en otras reuniones en la localidad y han ido allá a la casa de otra hermana, el poder venir acá a la casa de ellos y estar compartiendo con ellos definitivamente es una linda porción. Amén. Amén. Aunque no estén todos, pero es bonito estar con ellos. Amén. Amén. Eso, Ale, yo sé que querés hablar. Se te mira en tu carita. Después le sigue Daniel. Amén. Bueno, pues sí, la verdad que hemos disfrutado mucho esta porción y así como mencionaba Lucía, pues estamos teniendo este compartir, experimentar la comunión. La verdad que un punto que he disfrutado mucho, que mencionó Andy ahorita al dar la palabra, era en relación a abrirnos, o sea, abrirnos primero al Señor, pero así también a la persona, o sea, al hermano con que vamos a compartir, porque, o sea, en parte, bueno, con mi experiencia puedo decir, a veces en la comunión, pues de repente uno quizás va con ciertas ideas de repente, como por ejemplo, quizás tal hermano quiera hablar de ciertas cosas, o inclusive a tal punto de considerarlo que, me van a regañar, o sea, o me van a tocar puntos así, entre comillas, delicados, por decir algo, pero realmente que no, sino que, bueno, en muchas ocasiones que de repente he tenido comunión con algún hermano y yo he considerado de tal forma y de repente resulta todo lo contrario. Quizás ese hermano quiera tener comunión para quizás saber cómo estoy, qué tal de repente las clases, o inclusive también hablar de cualquier cosa. Entonces, en cierta parte de la comunión es también como considerar, tomarla como un cuidado también, como un cuidado de un hermano hacia otro.
E inclusive también otro punto que disfruté mucho era que la comunión nos salva. Como el ejemplo que dio Andy en relación a los carros y todo eso, realmente que sí, cuando uno tiene comunión con alguien y tienen el mismo sentir, es realmente de mucha ayuda, porque eso permite un fluir entre los hermanos. Así que, pues, amén, que sigamos disfrutando de la comunión y sigamos, y que nos animemos a abrirnos al Señor y a los hermanos. Amén. La verdad que esta palabra me animó y también a tenerle más aprecio, a tener los tiempos con Dios, con el Señor, porque solo teniendo tiempos con Dios es de que Dios nos va a iluminar a tener comunión con los hermanos. Porque en mi forma natural, pues yo no quisiera, la verdad, abrirme con ningún hermano ni contarles nada. Pero yo sé que estando en el Señor, como decía Andy, Él nos incomoda para poder ir a la comunión. En mi experiencia, sí, sí he estado en comunión y la verdad que sí me ha salvado, pero aún así me anima a tener comunión hasta en pequeñas cosas, no solo en cosas grandes, en decisiones grandes, sino que en cosas pequeñas también tener comunión con los hermanos. Como decía Andy, ¿verdad? El ejemplo del carro, pienso que en muchas más decisiones así de simples también se puede llegar a tener comunión y quiero llegar a practicar esto. Amén. La verdad que tener comunión nos salva. Y una vez nos dijo un hermano que la comunión nos salva como más de 20 años, ¿verdad? De nuestra vida. No se preocupen, yo también cuando era más joven me costaba abrirme a los hermanos porque pensaba que me iban a regañar, porque iban a tocar otros asuntos que no debía y tenía muchos conceptos en cuanto a la comunión. Pero me di cuenta que cuando no iba a la comunión fracasaba porque no estaba bajo la comunión con los hermanos. Y me daba cuenta que lo llevaba por mí misma, las cargas, todo, y lo sentía bien pesado. Llegaba un momento que ya parecía que iba a explotar. Pero la verdad que cuando nosotros vamos a comunión, nos salva y nuestra carga es muy ligera. Entonces necesitamos aprender a tener comunión con los hermanos y quitarnos esos conceptos, ¿verdad? Que la comunión es para regañarnos, la comunión nos salva. Chaco, Dale vos primero, papi. bueno, a mí la comunión me gustó bastante. Lo relacionaba con el evangelio, bueno, es lo que estamos en el reto bíblico de Romanos, que mientras nosotros tocamos nuestro espíritu, más comunión vamos a tener con el Señor. Si se fijan, ¿se acuerdan en el capítulo 8? Tocar nuestro espíritu, a venir a nuestro espíritu, tenemos contacto con el Señor, pero si estamos en la mente, no vamos a querer tener comunión, ni con el Señor, ni con los hermanos. Y vamos a pensar que nos van a regañar, puede ser que estén cosas negativas cuando estamos pensando en la carne. Pero si estamos en el espíritu, nuestra comunión con Dios va a estar bien. Pero hay una cosa, si tenemos algo entre nosotros, puede ser que con Dios esté bien, pero con los hermanos pase algo. Entonces, eso automáticamente va a hacer de que nuestra comunión con Dios se detenga. Porque usted puede decir que está bien con los hermanos, puede decir que está bien con Dios, pero con los hermanos no está bien, entonces su comunión con Dios se obstruye. Entonces, por eso decía en primera de Juan, tenemos comunión unos con otros si andamos en luz, pero si yo no ando en luz no puedo tener comunión con nadie más. Puede decir que si yo ando en luz y tengo comunión con otros, pero no lo tengo,
quiere decir de que yo necesito arreglar mi tiempo con los hermanos o con alguien, restaurar eso y ser de los que buscan la comunión vertical y horizontal continuamente. Tengo que estar bien aquí, tengo que estar bien aquí, para que todo fluya normalmente. Eso va a fluir normalmente, pero si usted cierra una llave, en la manguera no va a fluir. Usted tiene que abrir la llave para regar a otros. Así es el fluir de nuestra vida en la comunión. Estar abiertos al fluir de Dios y al fluir de los hermanos. Amén, sí, la verdad que como decía Natalia, a veces es bien difícil estar abierto, ¿verdad? Bueno, más si sos una persona como cerrada, qué sé yo, restringida con tus cosas, a veces es bien complicado, la verdad que a mí sí me costó bastante, pero como dice Daniel, a veces uno pues está leyendo la palabra bastante, está buscando bastante al Señor y a veces es involuntario, o sea, buscamos a los hermanos por decirlo así en automático, o sea, aunque no querramos, lo terminamos haciendo, le terminamos escribiendo a un hermano, lo terminamos llamando, porque ya es como una necesidad, así como dice Daniel, o sea, está fluyendo, si estamos teniendo bastante contacto con el Señor, estamos buscándolo, estamos ahí, ¿verdad? Estamos dándole. Es natural que nuestro espíritu busque a los santos, busque la iglesia, las reuniones. Entonces, en mi experiencia, sí, muchas veces no quería, ¿verdad?, comentar mis situaciones con un hermano, pero lo mismo que me mantenía leyendo y en las reuniones y cantando, o sea, aunque no quería como platicar mis situaciones, siempre estaba como el espíritu ahí, dale, llama a Robertito, ¿verdad? En mi caso, llama a Roberto, ponte a platicar con él, a veces sin la necesidad de platicar, de decirle, fíjate que tal y tal y cosa me está pasando. Él me preguntaba, hey man, ¿cómo estás? ¿Cómo estás de esto, el otro? ¿Cómo está tu familia? Y yo, pucha, si ni siquiera te he dicho nada y cabal le das al punto. Entonces sí me impresiona el Señor cómo nos trata, ¿verdad? Cómo toca ciertos puntos en nuestra vida que nos da experiencias, justo lo que necesitamos para comenzar a abrirnos y a practicar más la comunión, ¿verdad? Porque sí considero que es muy importante. Bueno, de chiquito, bueno, más joven no, la verdad, para nada. Sí, me decían comunión y yo me iba el domingo más rápido, o sea, nada. Pero ahora he aprendido pues a las experiencias, ¿verdad? Que la comunión, como decía Andy y Daniel, la comunión nos salva. Y bueno, hasta mi papá he visto que muchas veces ha tomado decisiones solo y que esto y lo otro. Y al fin ahora yo le digo, pucha, no tuviste comunión con nosotros, le digo con mi mamá, conmigo. Y si en algo tan sencillo se mira como si hubiera habido comunión, hubieran sido totalmente diferentes las cosas. Si en algo tan sencillo se mira, no digamos en la vida de iglesia, ¿verdad? Entonces, pues sí, eso disfruté yo. Amén. Amén. Yo disfrutaba también esa palabra. ¿Me escuchan? Wow. Porque así como todos decían que la comunión nos salva, e incluso a mí también me ha pasado como Monse, de que muchas veces no he ido a comunión, entonces en esos asuntos donde yo no practico la comunión, pues obviamente he fracasado. Y la verdad que en mi experiencia hace poco tuve una comunión con dos hermanas y estaba en clase, a pesar de que estaba en clase, pues estaba ya agobiado porque tenía examen. Entonces cuando esas hermanas me llamaron a mí, pues esa carga, como decíamos, se volvió ligera. Y la verdad que ese tiempo de comunión pues me salvó de mí misma y me salvó de muchas otras cosas. Así que vemos la importancia de la comunión, que nos salva, pero también nos anima a buscar a los hermanos. Creo que ya regresamos todos, ¿verdad? Estamos todos, vamos a ver. Creo que sí. Bueno, pues eligieron
cada grupo, ¿verdad? Recuerden que tenían que elegir a 2 personas para platicar. Nosotros éramos el grupo 1, 2. 2, ok, el grupo 1. Entonces, si quieren, para más dinámico, el grupo 1, una persona, después el grupo 2, otra persona, después el grupo 1, la segunda y así. Así que puede comenzar el grupo 1. Amén. Cuán importantes son las reuniones, ¿verdad? Compartía yo en el grupo que las comuniones nos salvan de mucho, ¿verdad? Muchas veces yo me sentía ansiosa, con sed de buscar al Señor, con una ansiedad. Y cuando iba al Señor, ya aún no el trabajo, porque en la mañana no oré, no lo comí, y ya era de tarde y me sentía ansiosa, me sentía hasta temblorosa, porque sentía como que faltaba algo en mí, me sentía vacía, pero me iba para allá, para la bodeguita, leía un versículo o escuchaba, tan solo escuchar un himno, yo ya me sentía como llena, me sentía pues satisfecha de escuchar al Señor o de leer su palabra. Me sentía llena de Él, tan solo un ratito. O sea que la comunión con el Señor, qué importante es, que eso nos lleva pues a estar pues tranquilos con Él y con los demás, ¿verdad? Y sobre los versículos, me gustaba uno, es Romanos 12, 4, 5, porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Lo disfrutaba mucho porque habla pues sobre también de tener una comunión, de que todos aquí pues somos uno en el Señor y pues un solo cuerpo disfrutándolo a Él. Amén. Amén. Yo les compartí en mi grupo que esta palabra me animaba y me llevaba a apreciar más estar en la presencia de Dios, entrar en su palabra, porque ya solo buscándolo a Él nos va a incomodar y nos va a llevar a tener comunión con los hermanos, porque pues por mi propia voluntad en la carne no quisiera tener comunión, no quisiera abrirme a los hermanos, contarles mi situación, pero si tengo comunión primero con Dios, él me va a llevar a tener esta comunión con los hermanos. En mi experiencia, sí he tenido comunión y les puedo decir que sí me ha salvado, pero también quiero tener comunión en cosas pequeñas, como decía Andy al comienzo, en comprar un carro, en cosas sencillas. Quiero llevar hasta este punto de tener estas prácticas, de en todo momento tener comunión con los hermanos, hasta en decisiones pequeñas, no necesariamente una decisión grande, sino que en asuntos pequeños también. Amén. ¿Quién fue el segundo voluntario del grupo 1? Amén. También me gustaba mucho lo que decían en el grupo los hermanos, es que para nosotros tener comunión con los hermanos, con los demás, necesitamos tener comunión con Dios. Y también me gustaba otra cosa que decían en el grupo, que cuando nosotros estamos con otros hermanos, nuestra mente es un poco más aclarada. A veces tenemos dudas o tenemos nuestros conceptos o pensamientos en nuestra mente, pero escuchar a otros hermanos que también piensan igual o acerca de lo que piensan de la palabra o sus experiencias, eso me lleva a mí a aclarar mis pensamientos y aún me lleva más a creer en el Señor,
porque el Señor, cuando estoy con otros, puedo ver al Señor en los hermanos, puedo ver en sus comentarios, en lo que les ha gustado, y pues qué maravilloso que podemos tener comunión y ser uno con los demás, así como decía Valerie. Amén. Amén. Bueno, damos gracias al Señor por hablar de la comunión. Realmente cuán importante es tener comunión, pero algo muy crucial es primero abrirnos al Señor, que nuestro corazón se abra al Señor para así poder nosotros abrirnos a los hermanos, porque si permitimos al Señor que pueda entrar en nosotros primero, Él va a ir obrando de tal forma que va a ir quitando todo pensamiento personal de nosotros, toda inclusive queja o remordimiento o cualquier cosa, y esto va a permitir que la comunión fluya, que así nosotros confiadamente podamos abrirnos a los hermanos y poder tener tiempos muy disfrutables. O sea, no solamente tener tal pensamiento que la comunión es para como un regaño, por ejemplo, o alguna exhortación, no, sino un tiempo para compartir y disfrutar al Señor, pero de una manera fluyente, o sea, que pueda haber un mismo fluir entre los hermanos mediante la comunión. Así que, amén, damos gracias al Señor que podemos tener estos tiempos de comunión. Amén. Amén. Muchas gracias a los que dieron su testimonio. O sea, sabemos que a veces es difícil platicar, hablar, dar nuestro testimonio en la reunión, ya es cuando estamos todos. Ahorita, pues, ha sido muy disfrutable, ¿verdad?, estar con ustedes. Y pues antes de retirarnos, vamos a dar unos pequeños anuncios después, antes de retirarnos. Bien, les queremos agradecer que nos acompañaron este día en la reunión. Igualmente, los estamos invitando al próximo próximo viernes a las 3 de la tarde que nos podamos conectar para así estar en la reunión. Si alguno tiene alguna duda sobre el tema que se habló hoy, ya sea en el mensaje o en los tiempos de grupo, tenga la libertad, confianza de poder escribirnos, como dijo Andy, para poder generar comunión, ya sea en privado o en el grupo de WhatsApp que tenemos, lo pueden hacer. Y les recordamos que las reuniones están siendo grabadas aquí en Zoom para posteriormente ser publicadas en YouTube. Y en el reto bíblico, hoy nos toca Romanos 15. Así es que los animamos a que lo puedan hacer y si no lo han empezado, que lo empiecen. Nunca es tarde para hacerlo. Amén. 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 Igual les agradecemos por haberse tomado este tiempo, ¿verdad?, de estar aquí, de compartir con nosotros. La verdad que es muy disfrutable poder verlos a todos. Sí, sabemos que pues nos hacen falta verlos en persona, ¿verdad?, estar ahí, pero gracias al Señor que tenemos la oportunidad pues de vernos por acá. Así que pues si se quieren despedir o algo, pueden abrir sus micrófonos